Estamos todos ahí, hermanos. Hebreos, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Oremos. Padre Celestial, estamos siempre agradecidos con tu palabra, pero también suplicando, Señor, esa claridad, ese entendimiento en nuestro ser, que podamos aplicarla, retenerla, que podamos hacer tu voluntad, Señor Dios. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y seguimos aquí en la exposición de nuestro libro que estamos estudiando, el libro de Hebreos. Y hoy estamos viendo la segunda parte de las enseñanzas sobre el sumo sacerdocio de Jesús. Recordemos que este tema fue citado por el autor desde el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y después de una breve exhortación que hace el autor en el capítulo 7, continúa otra vez con este tema. Este tema lo iniciamos la semana pasada. En el sermón pasado vimos que el Señor tenía un sacerdocio que era superior, que era eficaz y eterno. Un sacerdocio diferente, según el orden de Melquisedec, donde Jesús es rey y sacerdote eterno. Algo que tipológicamente se señalaba en Génesis 14 con Melquisedec y algo que fue constituido con juramento de Dios en el Salmo 110:4. Este sacerdocio es diferente al sacerdocio levítico porque no es según la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible y puede permanecer para siempre. Solo el Señor Jesús tiene ese sacerdocio completo que logra eficazmente la salvación. En su cumplimiento perfecto y superior, Él hizo obsoleto el sacerdocio levítico y su ley. Recordemos que esta enseñanza pues era necesaria debido a que los hebreos estaban tentados para volver atrás, para volverse otra vez al judaísmo. Y bueno, esto en su tiempo fue común, también los judaizantes trataban de llevar a las personas a hacer los ritos del Antiguo Testamento. En las cartas de Pablo podemos encontrar una referencia a esto, a circuncidarse, a hacer algunas cosas, a un aprecio de nuevo otra vez al templo y a todo lo que era figura y sombra que vamos a ver aquí. Ellos veían como superiores a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y todo lo que estaba como una copia, una sombra del Antiguo Testamento.
Y el sacerdocio levítico era uno de esos elementos. Ellos creían en el Señor como rey, pero este tema del sacerdocio era algo nuevo, era algo difícil de comprender, sobre todo por los dos oficios, ¿no? El Señor es rey y sacerdote, y el Señor no venía de la tribu de Leví. Entonces, esto era algo que estaba tipificado claro y previamente en Melquisedec, los dos oficios, y también había sido atestiguado por el mismo Dios desde el Antiguo Testamento y hecho con juramento. Hoy vamos a seguir viendo más razones para comprender que Cristo es el sumo sacerdote que necesitamos. El autor, como buen maestro, hace énfasis, y lo que estamos viendo aquí es que él a veces repite muchas cosas. Lo que vimos en el capítulo 7, él lo sigue repitiendo. Es impresionante ver cómo él vuelve y cita esto, pero creo que es a propósito, y es porque él quiere que esto quede muy claro en la mente de los hebreos. Pero hay un diferencial en nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a continuar viendo el sacerdocio supremo de Cristo, ahora en relación al pacto, cosa que ya se introdujo cuando empezó a hablar del sacerdocio mejor de Cristo, porque hace parte del nuevo pacto, pero aquí vamos a ver más plenamente esta parte del nuevo pacto, un pacto que también es supremo y mejorado. Con este tema se introduce entonces una nueva sección, una sección muy larga que abarca desde el capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 10 del libro de Hebreos. El día de hoy vamos a ver un solo punto, y es que Jesús es el garante y mediador de un mejor pacto. Jesús es ese sacerdote que nos convenía realmente, es el sumo sacerdote de un pacto que es mejorado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el pasaje dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y todos tenemos un concepto de qué es lo que es un fiador, ¿cierto? Conocemos que en este tiempo es difícil conseguir un fiador. Es la persona que va a soportar la deuda en caso de que la persona no pueda pagar, debe soportar eso, ¿no? Fiador, es el responsable, es el garante de eso, ¿no? Pues lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo es que Él es el fiador de nuestra salvación. Él es el que sostiene nuestra salvación en su vida y obra. Y empezamos entonces con nuestro primer punto. Recordemos que el autor viene hablando del juramento hecho por Dios aquí en el Salmo 110:4. Si miran unos pasajes atrás de nuestro texto, los versículos 21 y 20, vamos a ver eso. Vemos que el Hijo fue designado como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como vimos en el pasado sermón, era necesario que hubiera un cambio en el sacerdocio levítico y la ley del sacerdocio, porque ese sacerdocio era débil, era ineficaz y era imperfecto. Era débil porque los sacerdotes no podían permanecer sin morir. El sacerdocio levítico era ineficaz e imperfecto en relación a quitar el pecado y apaciguar la ira de Dios. Todo el sistema levítico y su ley era temporal y apuntaba a Cristo. Entonces, por todo esto, la ley del sacerdocio fue abrogada y Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, el sacerdocio levítico pues no podía seguir porque era ineficaz, no cumplía con el propósito final, no lo hacía bien como Jesucristo, perfectamente. El sacerdocio levítico llegó a su fin y el sacerdocio de Cristo entonces continúa como un sacerdocio que es eterno. La ley anterior del sacerdocio sirvió como una introducción a algo mejor, un sacerdocio completo que logra eficazmente la redención y la propiciación, un sacerdote que intercede para siempre, puede salvar perpetuamente, un sacerdocio que se hizo con juramento de Dios mismo, o sea que la constitución de Dios mismo sobre su Hijo está asegurada completamente. Un sacerdocio inviolable y estable y que es por la eternidad. Todo eso hace referencia al pacto mejorado o mayor, que es lo que se cita aquí. Como decía, fiador significa garante, el pacto significa acuerdo o alianza o contrato entre dos o más partes. El fiador garantiza que el acuerdo o pacto se va a respetar. En el antiguo pacto, en el monte Sinaí, Moisés fue el mediador entre Dios y la humanidad. En el antiguo pacto puede verse con claridad en el trato de Dios con los israelitas en base al pacto mosaico, donde en el monte Sinaí pues Dios había dado las leyes, todas las ordenanzas para el culto, esto en relación al tabernáculo, al santuario. Moisés como mediador recibió la ley de Dios y la comunicó al pueblo. Además, Moisés representaba al pueblo ante Dios y él intercedía a menudo por ellos
cuando pecaban, era un tipo de Cristo. Pero Moisés no podía como mediador sostener las condiciones del pacto. Cristo es el fiador y mediador, como vemos aquí. Jesús es el garante de ese acuerdo o alianza. Él es el que cumplió todas las condiciones. Su sacerdocio es eterno, estable, eficaz, perfecto. Ningún otro mediador podría cumplir esas condiciones. Ni los ángeles, ni Abraham, ni Moisés, ni el sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo consuma la obra de salvación y nos da una mejor esperanza, es lo que dice el versículo 19, 7-19, que esto es del anterior contexto. Y todo lo que era figura y sombra en el antiguo pacto, ahora en Cristo ha tenido ese cumplimiento pleno. Además, este pacto tiene mejores promesas. Es el mismo evangelio, la misma salvación, pero en mayor plenitud, porque ya está Cristo, y en mayor extensión. Como decía en el sermón pasado, el nuevo pacto no puede ser inferior al primero, es mayor, es más amplio, y es algo que va a ampliar el autor más adelante. En primer lugar, Cristo es el mejor garante de este pacto porque solo Él tiene un sacerdocio eterno, intransferible y eficaz. Y qué importante es esto, mis hermanos. El que sostiene nuestra salvación no es ningún hombre, no es un ángel, ni nosotros mismos. La salvación descansa en manos seguras, porque Cristo es ese garante. Cristo es el mejor garante del pacto. ¿Cómo entra esto para nosotros? En los judíos, pues ellos miraban al antiguo pacto, miraban el templo, miraban los sacerdotes, miraban todo esto. Pero nosotros, pues no hemos tenido ese contexto. ¿Cómo se aplica a nosotros? Pues hermanos, ¿qué es lo que vemos como el apoyo en nuestra vida? ¿Qué era lo que antes, en nuestra vida pasada, nosotros nos sosteníamos y veíamos como la base de nuestra vida y de nuestro futuro eterno? Pensemos en eso, sería una aplicación general para nosotros que no estamos en el mismo contexto. Hay muchos bastones y muchas cosas en las que a veces reposamos y en las que tenemos seguridad, y seguridad de vida. Pero Cristo nos muestra aquí que Él es el que sostiene nuestra salvación. Ahora, el versículo 23 al 25. Él es un sacerdote que vive para siempre. El sacerdocio levítico estaba conformado por hombres que morían, concluían su ministerio y le seguían nuevos sacerdotes. Cuando un sacerdote se estaba haciendo ya viejito, todos estaban preocupados quién iba a seguir. Porque o se enfermaba, ¿quién iba a seguir? Porque había un reemplazo continuo de sacerdotes. Concluían su ministerio y ahí ya así, muriendo, pues ya había un reemplazo de nuevos sacerdotes y era una sucesión continua. O sea, la muerte limitaba la extensión del sacerdocio, del servicio del sacerdocio. Entonces muchos sacerdotes se establecieron, muchísimos continuamente, pero el Señor Jesús en su obra murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios y vive para siempre. O sea, Él conquistó la muerte. Y en el sermón pasado nosotros vimos que el Señor fue constituido según el poder de una vida indestructible. Eso estaba en el versículo 6. Él vive para siempre y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. En base a que vive para siempre, su sacerdocio no pasa a otro. La palabra griega para decir que su sacerdocio es inmutable es la palabra aparabatos, que significa intransferible, intransferible. Entonces, su sacerdocio es perpetuo, nadie le sucede, lo que quiere decir, porque Él no muere. Nadie puede ocupar su lugar o poner fin a su oficio sacerdotal. Es estable y es permanente. Cristo es el mejor garante del pacto, porque es un sacerdote también que intercede para siempre, puede salvar perpetuamente, es lo que está en el versículo 25. En base a eso tenemos como beneficio una salvación que es completa. Él por su obra logró la paz con Dios, la reconciliación, podemos entrar a la presencia de Dios sin temor, y la salvación es eterna y estable. Podemos tener esa seguridad hoy. Tenemos un mediador permanente, Él vive siempre para interceder por su pueblo. Él ora por nosotros. Al acercarnos al trono de la gracia en oración, Él puede compadecerse de nosotros, podemos recibir perdón y provisión para perseverar y ser librados del enemigo y podemos traer todas nuestras situaciones porque Él está cuidando lo mejor posible de nosotros. Entonces, de nuevo vemos aquí que el Señor está cercano, que el Señor es asequible y que Él media ante el Padre. Ningún hombre podía hacer esto en la medida que lo hace el Señor Jesús. Y además su ministerio hacia nosotros es constante. O sea, su oficio sacerdotal es en beneficio de su pueblo. Usted
y yo estamos protegidos todo el tiempo. En ningún momento estamos abandonados, porque Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es el mejor garante del pacto. Y lo es porque tiene un sacerdocio santo y real, que es lo que está en el versículo 26. El autor habla de nuestra necesidad de Cristo, el sumo sacerdote, ahí en ese versículo 26. Jesús es idóneo para su oficio en beneficio nuestro. No es en beneficio de otro fin, sino en beneficio nuestro, porque Él hace esto a nuestro favor, a nuestra necesidad. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo significa que Él fue consagrado, apartado para su oficio. Y eso describe a la persona que cumple fielmente su deber con Dios. Él cumple perfectamente la voluntad del Padre. El ejercicio de su ministerio es perfecto. Nadie puede ser apartado de esta manera tan santa, tan perfecta, tan especial. Aún los sacerdotes con sus vestiduras, con sus rituales para su consagración, no pueden llegar a este punto. Incluso a esa diligencia, incluso a esa capacidad de ministerio. Inocente, eso quiere decir que Jesús es un sumo sacerdote irreprochable, es lo que traduce ahí. Irreprochable. O sea, Jesús jamás le ha hecho daño a nadie, está libre de maldad, de malicia. Contrario a nuestro sumo sacerdote, ¿qué pasaba con los sumos sacerdotes terrenales? Eran pecadores, ellos tenían que hacer un sacrificio por sí mismos antes de interceder por el pueblo. Eso está en Levítico 16:11. Cristo está libre de maldad, es puro. El Señor ejerce su ministerio a los pecadores, pero Él permanece sin ser contaminado por el pecado. Él está totalmente libre de toda clase de defectos que puedan impedir acercarse a Dios. Recordemos que el Cordero tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto. Solo el Señor estaba capacitado para entrar, entonces, como ese Cordero perfecto en la presencia del Padre. Es apartado y sin mancha. El Señor es completamente hombre, fue tentado en todo, solo que sin pecado. Él fue apartado por Dios de los pecadores. Y Él es encumbrado o elevado a las alturas más altas que los cielos. Según Efesios 4:10, el Señor descendió a lo más bajo, que es la tierra, pero consumada su obra fue puesto en la posición más alta. Él está a la diestra de Dios Padre. Él está reinando y esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está en la gloria que tenía antes cuando estaba con el Padre, como dice en Juan 17:5, o como muestra ahí. Hermanos, esto nos muestra lo único que es nuestro Señor. Ninguna persona en la historia, ningún líder religioso tiene esas características. Él es confiable y seguro. Él nunca nos defraudará. Ahora, Él es un sacerdote y un sacrificio santo una vez y para siempre. El autor sigue explicando, ampliando ese punto en relación a Él y su sacrificio. Cristo es el mejor garante del pacto porque Él no tiene necesidad de expiar pecados propios y Él mismo es el sacrificio. Recordemos que había ofrendas que se hacían a diario, que se hacían una vez al año también. El día de Yom Kippur era ese día, una vez al año. El sumo sacerdote, siguiendo esas prescripciones de la ley, debía hacer un ofrecimiento inicial por sus propios pecados y después por el pueblo. Era hecha la propiciación por Aarón, su casa, el lugar santo, el tabernáculo, el altar de las ofrendas, de las ofrendas de fuego, y por la congregación de Israel. Y solo el sumo sacerdote podía oficiar en este día en el lugar santísimo. Repito aquí, la propiciación era hecha por Aarón y su casa, el lugar santo, el tabernáculo, el altar de las ofrendas de fuego y por la congregación de Israel. En ese día el sumo sacerdote no podía hacer la expresión del pueblo sin primero hacer ese ofrecimiento por sí mismo. Ese ofrecimiento era necesario por su condición de pecado. Era incluso evidencia de su gran necesidad, de la transitoriedad de ese ministerio y de un cambio para tener ese sacerdocio perfecto que ahora tenemos. Contrario a eso, Jesús pues no necesita hacer esto de expiar sus propios pecados y no necesita presentarse muchas veces, sino que su ministerio de ofrecimiento fue santo y fue definitivo, fue eficaz y es eterno. Si Él hubiera pecado, incluso solo una vez, no podría expiar su propio pecado ni el de otros. Si hubiera pecado solo una vez, pero Jesús es sin pecado.
Él es el sacrificio y el sacerdote perfecto, una vez y para siempre, y pone fin al sacerdocio arónico. Hoy en día, pues no ofrecemos el sacrificio de Cristo cuando nos reunimos, que es lo que se enseña en la iglesia tradicional. Hay unas elevaciones donde Cristo es ofrecido al Padre, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nos reunimos constantemente, pero no hay ningún ofrecimiento de Cristo porque Él ya fue ofrecido al Padre una vez para siempre. Él es el sacrificio único y final. Y ahora el autor concluye esta parte haciendo una comparación entre el sacerdocio y su ley, y el sacerdocio de Jesús con el juramento de Dios. Jesús es el garante de un mejor pacto, porque Él es un sacerdote que consuma plenamente esa obra de salvación. En el sacerdocio arónico participaban hombres, como decía ya, pecadores, hombres débiles, y eso quiere decir que ellos podían sucumbir al pecado y a la muerte. No era que ellos buscaran pecar intencionalmente, sino que aún buscando la santidad eran hombres frágiles ante el pecado. En el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, Jesús es santo, inocente, puro, apartado y puesto por encima de todo. Además, no muere. Fue hecho perfecto para siempre, fue establecido como un Salvador que consuma o logra de manera completa la obra de salvación de su pueblo. Y esto ya desde Hebreos 2:10 se citaba por el autor, mostrando que en el plan de salvación solo Jesús podía salvar verdaderamente. Ningún sacerdote podía cumplir las demandas de Dios, sino el mismo Dios. Por esa razón Cristo vino como nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar y experimentó nuestro sufrimiento en el grado máximo, cumpliendo perfectamente la demanda de Dios. Cuando se cita esta palabra perfeccionamiento o perfeccionado, en el griego tiene un significado interesante. Es completar, lograr, consumar, acabar o cumplir. Se dice que el Señor fue perfeccionado por aflicciones. Jesús fue afligido, sufrió completa y suficientemente para darnos la salvación. Eso es lo que significa. Dios ejecutó su ira sobre su Hijo, Él cargó el castigo que merecíamos. Él pasó por un sufrimiento profundo que incluso no alcanzamos a comprender, y en todo eso Él fue perfeccionado para salvar eficazmente a su pueblo. Y hermanos, es una gran ofensa pensar que alguna persona puede ganar la salvación por obras o por comportamientos piadosos, porque nadie alcanza la demanda de Dios. Ningún hombre, con excepción del Señor, ha podido cumplir toda la ley, y nadie ha sufrido como Cristo, al nivel de Cristo, siendo sustituto, llevando la ira de Dios y derrotando el pecado y la muerte. Ahora, el autor empieza a explicar a partir del versículo 1 del capítulo 8 el tema del pacto mejorado, hablando inicialmente del sacerdocio de Cristo y el santuario. Y eso tiene un desarrollo en todo el capítulo 8 que vamos a ver, y otros capítulos, como decía, vamos hasta el capítulo 10 con este tema, pero esta es una introducción al tema con el sacerdocio y el tabernáculo. Y empieza hablando aquí del punto principal. Cristo es el sumo sacerdote, rey y ministro del tabernáculo verdadero. Entonces, el nuevo pacto es mejor porque Jesús es sacerdote y rey. Él ha hecho la obra sumo sacerdotal como sacerdote y sacrificio. Él es un rey ungido y sentado a la diestra de Dios en los cielos. Es lo primero que tenemos que entender aquí. Esto estaba en el Salmo 110. Todo el Salmo habla sobre esto, la identidad real de Cristo y el sacerdocio con juramento. Están los dos oficios del Señor y están antes de que se ejerciera el sacerdocio levítico. Eso hace una diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el de los levitas, porque ya se anunciaba los dos oficios en el tipo que es Melquisedec. Su sacerdocio es para siempre, está basado en una vida indestructible. El Señor es el sacrificio único y final, es santo, no hay que ofrecer sacrificio por nuestro sumo sacerdote. Fue establecido con juramento y no es según la genealogía. Además, nuestro sacerdote está a la diestra de Dios gobernando y esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya vimos que los levitas no podían ejercer como reyes, ni los reyes como sacerdotes. Pero Él es el sacerdote que ha sido exaltado, encumbrado, enaltecido. Entonces tenemos la majestad real
y el servicio sacerdotal supremo en el Señor. En segundo lugar, el nuevo pacto es superior en relación a la obra de Cristo en el tabernáculo celestial. El pasaje dice que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El Señor tiene un oficio, como ya vimos, superior a ese sacerdocio terrenal, y es superior además porque Él ha hecho su obra única y definitiva en un tabernáculo que es verdadero, dice el autor. El Señor había dado instrucciones específicas para el tabernáculo terrenal, pero aquí se habla de un tabernáculo hecho por el Señor, un tabernáculo celestial que era el modelo del tabernáculo terrenal. Todo lo que vemos aquí en el nuevo pacto es algo que ya el Señor había anunciado antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, el tabernáculo y el templo. Estamos viendo cómo esta realidad no es que sea algo que apareció en la historia, es algo que es del plan de Dios, pero que es antes. Jesús era sacerdote y rey según el orden de Melquisedec, y Melquisedec apareció antes en la historia de los levitas. Antes de que existiera el sacerdocio ya había una designación. Antes que estuviera el tabernáculo hecho, ya había un modelo que imitar. Y esto es lo que vemos en Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Había un modelo que el Señor había edificado, es el tabernáculo celestial, el verdadero tabernáculo, y Dios le manda a Moisés a imitar ese tabernáculo. También en el libro de Hechos 7:44, aquí se está citando lo que sucedió ahí en ese escenario. Dice, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Moisés tenía que hacer ese tabernáculo conforme a lo que había visto del tabernáculo celestial. O sea que ya existía ese tabernáculo antes de tener el tabernáculo físico. En su obra el Señor se presentó en este santuario celestial, en el verdadero o real santuario, ante la presencia misma de Dios para hacer propiciación por nosotros. Él es el único sumo sacerdote que ha hecho esto, que ascendió a los cielos y que inició un ministerio sacerdotal ante la presencia de Dios. En el tabernáculo físico o terrenal, digámoslo así, teníamos ahí un lugar santísimo para la presencia de Dios, donde estaba el propiciatorio, y ahí derramaba la sangre el sacerdote una vez al año, entraba ahí. Ahí estaba la presencia de Dios, pero Cristo no entró ahí, Cristo entró al verdadero tabernáculo, dice aquí. Eran varias las funciones que tenían los sacerdotes. Recordemos, su primera responsabilidad era mediar entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote y todos los que en la historia bíblica sucedieron el cargo tenían la tarea de llevar a cabo la expiación de los pecados del pueblo, de interceder ante Dios por la misericordia, buscando la reconciliación y el acceso a la gracia de Dios. Él hacía esto presentando los dones, sacrificios que el pueblo traía por orden de Dios y ante Dios como expiación por los pecados. Por esa razón, apuntando al cumplimiento perfecto en Cristo, era necesario que el Señor tuviera algo que ofrecer. Ya sabemos que Él es el sacerdote y el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio. Pero si Él estuviera en la tierra, Él no podría ser nuestro sacerdote, porque en ese caso el antiguo orden continuaría. Es que lo que puso fin a ese antiguo orden, primero es que no había sido hecho con juramento, porque si era por estatuto perpetuo, pero no fue hecho con juramento. ¿Y qué fue lo otro que anuló esa ley y ese antiguo orden? Pues que ese antiguo orden era débil y era ineficaz, no podía cumplir perfectamente el propósito. Por eso, en el mismo plan de Dios, había un sacerdote según el orden de Melquisedec para suplir esa necesidad. Y Él es el que viene a hacer esa obra de propiciación perfecta. El nuevo pacto es superior porque es la realidad y no la figura y sombra. También los sacerdotes servían a lo que era, en el original es una copia y una sombra. Yo les ponía el ejemplo de la fotografía, ¿no? Es una cosa diferente una foto a la realidad de la persona hablando conmigo. Entonces, ellos servían a cosas que eran copia y sombra de las cosas celestiales, y eso fue advertido por el mismo Moisés, al mismo Moisés cuando se construyó el tabernáculo terrenal, como ya vimos. Entonces, todas las ceremonias del antiguo pacto, el sacerdocio y el tabernáculo, eran tipos. La palabra tipo proviene de una palabra que originalmente tiene que ver con hacer una impresión al golpear algo
contra una superficie plana. Entonces los tipos señalaban hacia el futuro, algo que alcanza mayor cumplimiento en el futuro. Apuntan al cumplimiento y la realidad en Cristo. Pero el Señor, habiendo consumado su obra entre el tabernáculo celestial y habiendo ascendido a la diestra de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Y este es un ministerio mejor, superior, correspondiente a un pacto mejor y superior. En este pacto, el Señor es el mediador. Como les decía, acá hay muchas cosas que se repiten, pero vamos encontrando, es como si Él fuera descubriendo más cosas. Hay un elemento nuevo que se va añadiendo, ¿no? Entonces, vuelve y hace un énfasis, repite otra vez lo mismo, y tenemos algo más que va develando. Sabemos que en el Antiguo Testamento muchos fueron mediadores, pero la diferencia con el Señor es que Él es mediador en el sentido supremo. ¿Quiénes fueron mediadores? Moisés, los ángeles, esos fueron mediadores. Pero Él es único en el sentido de mediador. ¿Por qué? Porque Él tiene una naturaleza divina y humana. Ningún sacerdote, ningún hombre puede cumplir con esa condición. Como veíamos al principio, la palabra usada para pacto es la palabra diadeques. Diadeques, que significa contrato, acuerdo o alianza. Esencialmente, un pacto significa un acuerdo hecho entre dos personas. A veces se traduce como testamento. En un testamento, aunque hay partes, el acuerdo es de decisión de uno solo, el testador. El testador. La otra parte no puede alterar las condiciones, sino solamente aceptar o rechazar la herencia que se le ofrece. Eso pasa en un testamento. Cuando los hombres hacen acuerdos entre sí, es en base a beneficios mutuos donde cada parte da algo a cambio de recibir algo. En el pacto de Dios, Dios es quien cumple todas las condiciones porque el hombre no puede hacerlo. El Señor no solo ha cumplido con las obligaciones de ese sacerdocio levítico, sino que introdujo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que es eterno, como hemos visto. ¿Por qué se introdujo el primer pacto? Pues este es un mejor pacto y se introdujo de acuerdo al plan de Dios porque el primero no era perfecto. Esa es la razón. Y esto no era por causa de Dios, de ninguna manera, hermanos. Era imperfecto por causa del hombre, por el pueblo que participaba deficientemente en el pacto. Esa fue la razón. Los sacerdotes eran mediadores bajo ese primer pacto, pero en ese primer pacto, como ya vimos, los sacerdotes, el tabernáculo, la ley, los mismos sacrificios no podían quitar el pecado, solo señalaban, eran copias y sombras de lo que iba a venir, de la realidad. Tampoco ninguno de esos sacerdotes ni el pueblo podía guardar perfectamente la ley, pero Jesús sí. Recordemos los propósitos de la ley. El propósito de la ley no era que la persona pudiera cumplirla absolutamente. No podía cumplirla. Señalaban a Cristo, al que la puede cumplir. Funcionaba como un espejo. Nos muestra qué es pecado, qué no es pecado. Pablo dice que la ley es buena. Señala, funciona como un ayo, dice Pablo a los Gálatas. Nos guía hacia Cristo, nos educa y nos edifica hasta llegar a ver a Cristo. La ley no es mala, tiene un propósito. Pero nadie ha podido cumplirla sino solamente Jesucristo. El sacerdocio de Jesús y su provisión para la salvación en el tabernáculo celestial fue completamente superior. En segundo lugar, cumpliendo todas las prescripciones y demandas de la ley del sacerdocio, Él fue el sacrificio perfecto y final. Él satisfizo completamente las demandas del pacto, hizo obsoleto el antiguo pacto, y el Señor es el que garantiza este pacto superior. Este nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Bueno, eso es algo que no alcanzamos a ver en este sermón, pero vamos a seguir viendo en el otro sermón, en el próximo. Pues se habla de Jeremías 31:31. La ley escrita no en tablas de piedra, sino en la mente y en los corazones. El conocimiento de Dios en todos, la adopción y el perdón del pecado. Y todas estas cosas eran cosas que en cierta medida, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de nuevo esto? Sí, en cierta medida estaban presentes en el antiguo pacto, porque la salvación es la misma en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque no hay discontinuidad entre los pactos, pero que son ahora más plenas en mayor grado. Como dice el autor, este es un mejor o mayor pacto, y lo es por Jesucristo y su obra.
Entonces no es algo como totalmente nuevo. O sea, algo nuevo es algo que tú compras nuevo, ¿cierto? Nadie lo ha usado. No, es algo que tiene su base en el antiguo y que ha mejorado, que ha sido actualizado y mejorado para beneficio del pueblo de Dios. Y además que decimos que es un mejor pacto, también tenemos que decir que es un pacto final, porque es el pacto del cumplimiento al que apuntan los demás pactos. Todos los demás pactos apuntan a ese pacto. El nuevo pacto es superior y toma el lugar del antiguo. Y hermanos, aquí a la luz de todo esto debemos considerar la importancia de lo mejor. Tenemos un sacerdote mejor y un pacto mejor. Y esto es lo que vemos en la Escritura de acuerdo al desarrollo del plan de Dios que es consumado en Cristo. A veces hablamos de lo que tenemos y a veces somos hasta inconformes con lo que tenemos, ¿cierto? Y queremos cosas mejores. Pero como somos humanos y somos insatisfechos siempre, cuando llegamos a tener esas cosas mejores y cuando renovamos, entonces tenemos una computadora de cierta capacidad y renovamos a una mejor y tiene todas las funciones, pues pasa un tiempo y ya después de un tiempo ya como que esa no es mejor, ¿cierto? Y queremos algo mucho mejor y vamos añadiendo cosas y siempre estamos insatisfechos. Triste, ¿no? Porque no es correcto estar así. Pero lo hago para ejemplificar que en el sentido del pacto, nosotros ya tenemos lo mejor y eso mejor sí nos satisface. Es pleno y final. Nada en este mundo te puede satisfacer más que este plan de salvación del Señor. Es pleno y final. El Señor habló de esto como un agua que sacia para siempre, de la cual nunca más volveremos a tener sed. Es pleno y final. Las cosas en el mundo nos dejan tal vez con más necesidad, más secos todavía. No nos sacian, nos dejan incluso más hambrientos y más secos. No tiene fin la codicia de nuestras almas y de nuestro pecado, que busca por diferentes modos la felicidad, pero en Cristo está plena, completa, eterna, final. El plan fue consumado por Cristo. Pero la pregunta es, ¿nosotros sí vivimos como si tuviéramos lo mejor? ¿Nosotros vivimos el cristianismo como si estuviéramos en la plenitud de ese pacto? O sea, ¿realmente estamos apreciando lo que es mejor o estamos insatisfechos con eso y siempre buscando satisfacción en otras avenidas y en otras cosas? Porque sí, ya tenemos el evangelio glorioso, pero no vivimos a veces conforme al evangelio. No, muchos no se congregan regularmente, muchos no valoran todas las provisiones, la oración, los sacramentos, el compartir con los hermanos, que son en sí como medios de gracia también. Entonces la pregunta es si realmente nosotros entendemos el regalo que tenemos. Somos como mendigos que tienen la cuenta llena, pero no quieren ir a hacer un retiro, no quieren usarlo. Y así pues no sirve para nada. Porque tenemos acceso a las innumerables riquezas del pacto, pero la pregunta es si realmente las consideramos así, si las estamos valorando por lo que son. ¿Realmente Cristo es para nosotros lo que dice aquí ser? ¿Un pacto mejorado? No se le puede arreglar más porque ya ese pacto es lo mejor que puede haber, esa salvación es lo mejor que puede haber. Pero estamos buscando en nuestra satisfacción personal, en nuestra forma de ver la vida, otros pactos mejores al pacto mejorado. Muchos desean diseñar su propio plan de salvación, su propio camino y provisiones a la meta. Pero todo intento diferente al Evangelio es una grave ofensa ante el Señor y es fallido. No logra satisfacer las demandas de Dios, no logra la redención. La salvación es segura y estable porque de principio a fin es sostenida por Dios y es el plan de Dios. En conclusión, hermanos, Jesús es el garante de un mejor pacto porque es un sacerdote que consumó plenamente la obra de salvación y porque es la realidad a la que apuntan todas las figuras y sombras. El Señor nos proveyó una salvación completa, eterna y segura. Cualquier intento de volver atrás es una terrible ofensa contra nuestro Dios. Cualquier intento de poner a otro garante, a otro sustentador de nuestra vida y salvación, es una grave ofensa contra Cristo.
En primer lugar, el llamado es para ver que todos esos elementos del pacto mosaico, la ley, las ceremonias, el mismo tabernáculo, apuntaban al Evangelio y son fundamentales en el entendimiento del Evangelio. Así que, hermanos, no podemos dejar de estudiar estos temas. No podemos dejar de profundizar en el Antiguo Testamento, porque es que no podemos entender el Evangelio sin esa revelación que tenemos en el Antiguo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento, que es la mayor revelación, interpretamos el Antiguo. El pacto no es completamente nuevo, sino algo mejor, hay continuidad. No podemos desestimar entonces la importancia que tiene todo esto para comprender el Evangelio. Y es necesario profundizar más y más, esforzarnos más, mirando el significado y las conexiones que tiene todo esto. La intención de menospreciar esto o permanecer en pasividad o quietud es también un gran pecado. Nosotros tenemos el privilegio de recibir esta doctrina. La exhortación es a valorar ese sacerdocio, a hacer uso de este sacerdocio. ¿Cómo lo hacemos? Acudiendo al Señor, que es el sacerdote, y viviendo a la luz de ese nuevo pacto que nos llama a guardar su palabra en amor y agradecimiento, permaneciendo en firmeza. Una gran revelación, hermanos, una salvación que en Cristo es consumada, demanda mucho más cuidado y atención, mucha responsabilidad. Ya el autor lo decía, el autor lo dijo, sí, la ley y todas las cosas del Antiguo Testamento que tenían esa función de castigo, y no dejaron sin castigo a ninguno, mucho más si nosotros pisoteamos la sangre del pacto, si nosotros rechazamos a Cristo, porque es la plenitud, es mayor desagradecimiento. Si tenemos a Cristo y todas sus promesas, una iglesia que en este momento debe ser una iglesia madura, pues debemos aprovecharlo. Como Pablo dice en 2 Corintios 3:6, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Somos competentes. Y se nos llama ministros a todos, ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, competentes es que actúan, que hacen. Nuestra competencia viene del Señor, del poder de Dios, para poder ejecutar nuestros dones, como veíamos esta mañana, para servirnos unos a otros. Entonces, somos ministros de este nuevo pacto. ¿Estamos participando en este nuevo pacto? Con todo y las promesas que tiene, porque ahí se ve el valor que le estamos dando al nuevo pacto. Y somos llamados a considerar que cada domingo estamos renovando este pacto en el sacramento, en la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer ahora, participando en el reino de Cristo junto con muchos hermanos y hermanas que hacen parte de este pueblo redimido. ¿Saben ustedes que la institución del pacto, del nuevo pacto, ocurrió ahí en ese aposento alto, cuando el Señor iba a celebrar la Pascua y pasó con los mismos elementos que estaban ahí en el mismo momento que estaban en la Pascua, pasó a establecer la Santa Cena, hablando de su cuerpo y hablando de su sangre como la base, y de su sacerdocio, como la base de nuestra salvación, como la garantía de nuestra salvación. Y Él nos ordenó que hiciéramos esto todos los días, cada vez que nos reuniéramos, hasta que Él viniera, en memoria suya. Estamos participando todos con muchos hermanos acá, como pueblo redimido, y somos llamados a amar y servir con el amor de nuestro Señor y Rey. Entonces estamos llamados a corresponder, hermanos, en agradecimiento y servicio reverente a nuestro Señor. No olvidemos que es a Él a quien nosotros servimos y adoramos. No lo olvidemos, Señor. No olvidemos al Señor. Él es el que habla aquí. No olvidemos ni nos desentendamos que es el Señor el que nos está llamando. El Señor el que nos está hablando. El Señor les bendiga, hermanos.